Ahí se ve, no, todavía no. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Profe, ahí se ve. Sí, profe. Bueno, bien. Para repasar un poquito, desde acá, desde herramienta de base de datos, vemos las relaciones entre las tablas, ¿sí? Perfecto. Acá vemos las relaciones entre las tablas y desde acá, desde esta parte, vemos todas las tablas que creamos. Acá vemos las consultas y acá los formularios, ¿sí? Desde herramienta de base de relaciones, vemos las relaciones entre las tablas. Recuerden que para hacer relacionar dos tablas, primeramente tengo que identificar la clave primaria, con lo cual, o sea, ¿cómo la identificamos? Desde el diseño de la tabla con la llavecita amarilla, eso nos indica que es una clave primaria. Pero a su vez, ¿sí? Para relacionar con otra tabla tenemos que tener identificadas las claves foráneas. Para mirar la clave foránea siempre tenemos que ir al diseño de la tabla. Y acá en índices, ustedes pueden visualizar todas las claves. DNI es clave primaria y código postal de residencia es la clave foránea. Bueno, eso con respecto a tablas. Acá en el diseño de la tabla podemos agregar campos, podemos modificar los tipos de datos, por ejemplo, o los nombres, siempre y cuando no tengamos cargados datos, porque si cambiamos el tipo de dato y tenemos muchos datos, podemos correr el riesgo de perderlos. Bueno, eso con respecto a relaciones entre tablas. Habíamos visto las consultas y ahora vamos a ver esta partecita, la última parte, que es esta, la de informes. El informe lo que nos permite es mostrar información en base a, podemos hacerlo en base a tablas o en base a las consultas. Si ya tenemos diseñado consultas por ahí, podemos hacer un informe de esas consultas. Por ejemplo, acá en esta consulta teníamos consulta de alumnos por localidad y recuerden que en esta consulta habíamos tomado datos de dos tablas. En este caso tomamos los datos de alumnos y de la localidad, porque en la tabla de alumnos solamente me figura el código postal. En cambio, para saber a qué localidad corresponde ese código postal, la vinculábamos con localidades y mostramos el nombre localidad. Entonces, si nosotros quisiéramos mostrar en un informe, porque en verdad eso es lo que se le muestra al usuario final, el usuario no tiene acceso a las consultas. Cuando uno hace un sistema con Access, crea un formulario para que el usuario ingrese datos y después le muestra informes. Los informes pueden ser previsualizados en pantalla o bien directamente mandar a la impresora. Eso vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo podemos crear un informe? Podemos crear, así como hicimos la consulta, que lo hicimos desde cero, o utilizando asistente para consultas, también la parte de informes tiene el mismo tratamiento. Un segundito. Bueno, entonces, acá vamos a crear un informe utilizando el asistente para informes. Fíjense que les aparece la ventanita muy parecida a la de asistente para consultas y les da la posibilidad de elegir para el informe los campos desde una tabla o desde una consulta. En este caso yo voy a crear un informe utilizando esta consulta que se llama consulta de alumnos por localidad. Entonces acá abajo le muestro. ¿Puede agrandar su pantalla? Porque se ve la mitad de la pantalla y la mitad se ve las personas que estamos. ¿Por qué? A ver. ¿Qué será? Profe, yo veo bien. Capaz sea
Sí, a ella nomás capaz. El diseño Tenés que de... agrandarle, Virginia. Tenés que agrandarle en el cuadradito. Capaz que es ella. Sí, pues se me Ah, hace. Yo veo bien. ¿en qué cuadradito? Bien abajo de donde está usted en la presentación, a la derecha, en la parte superior, ahí hay tipo una especie de cuadro, ahí se agranda. A ver. No, pero es para cada usuario, profe, Ah, no es usted, por es para eso, cada usuario. yo es como que, no sé, veo bien, pero bueno, como soy yo la que estoy, Ah, bueno, gracias. bueno. Entonces, ahí ustedes pueden seleccionar los campos para mostrar en ese informe. Bueno, vamos a seleccionar el DNI, por ejemplo, el apellido, los nombres, la fecha de nacimiento. Vamos a mostrar, por ejemplo, el nombre de la localidad y acá le vamos a dar siguiente. Acá nos da la pregunta, o sea, nos pregunta cómo desea ver los datos, si por localidad o por alumnos. Y podemos, por ejemplo, mostrar por localidad. Después acá nos dice si queremos agregar algún nivel de agrupamiento o no. En este caso le vamos a dejar así. También nos da la posibilidad de ordenar los datos. Podemos ordenarlos primero por apellido. Podemos ordenarlos por nombres. Acá les dice que pueden ordenar los registros. Los registros son las filas. Las filas hasta por 4 campos. Vamos a ordenar por apellido y nombres. Y después le vamos a dar siguiente. Esto es más que nada para la visualización, es cómo se van a ver los datos. Acá, si nosotros le elegimos en paso, fíjese acá a la izquierda cómo les va a mostrar. Es decir, acá le va a mostrar nombre y localidad, después le va a mostrar apellido y nombre. Y si tuviera agrupamiento, le va a mostrar cómo está acá. ¿Vieron? Pero también se puede mostrar de esta manera o se puede mostrar de esta manera. Eso ya queda a gusto del que diseña el informe. Por acá, en esta parte, les dice cómo va a salir el informe, si en orientación vertical u horizontal. Ajustar el ancho del campo, de forma que quepan todos los campos en una página. Y le damos siguiente. Acá me da un nombre del informe. Fíjense que acá le dice vista previa al informe. Si le digo que sí, me va... Ah, ya existe. Le voy a poner... guión localidad. Finalidad. Sí, es finalizando. Y acá me debería traer el informe. No sé por qué está lento. Bueno, acá fíjense que ya tenemos el primer informe. Como pueden ver, ahí estamos en vista diseño. Acá arriba, ¿sí? Ya podemos mandar a la impresora ajustar el tamaño, los márgenes. Le podemos decir si queremos vertical, ¿sí? Configurar la página, hacer zoom. Si tenemos, todo esto tiene que ver con la vista, ¿sí? 2 páginas, 1 página, zoom. Y si mandamos acá, nos manda la impresora. Ahora, podemos cerrar esta vista de impresión y ahí nos queda en vista diseño. Fíjense que acá, en todos los componentes del Access, vemos que tenemos diferentes vistas. Por ejemplo, en un informe tenemos vista diseño, vista presentación, vista preliminar y vista informes. La vista preliminar sería esta, ¿sí? Que nos permite mandar a la impresora, por ejemplo. La vista presentación es muy... Nos aparece nada más como para mirar acá, pero no podemos ir a imprimir ni nada. A ver. Y acá en vista diseño podemos configurar esto. Fíjense que si yo le doy acá vista preliminar, no nos aparecía, no nos mostraba todo el campo. Entonces a esto le deberíamos dar un poquito más de forma.
Por ejemplo, este yo lo que le voy a sacar, esto por ejemplo le voy a agrandar, lo voy a mandar por acá. Si yo quiero agrandar esto, el nombre de la letra, ponerle un color, ponerle algo, tendría que habilitar la hoja de propiedades. Y estando marcado el objeto o el campo o la etiqueta, estos son etiquetas, este que está acá es etiqueta y estos son campos que trae de la tabla o de la consulta. Acá podemos darle formato, por ejemplo, la fuente, el color del texto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero poner otro color, por ejemplo, un azul, ¿sí? Si quiero ponerle negrita, si quiero ponerle en cursiva, si quiero subrayar o si quiero cambiar el tipo de letra, por ejemplo. Todo eso se configura desde acá, desde la hoja de propiedades, ¿sí? Si le quiero poner un color del fondo. Eso después ustedes diseñan como a ustedes más les gusta. Dependiendo de donde ustedes se posicionan, les va cambiando o le pueden dar formato tanto al objeto donde están parados, como por ejemplo acá. La estructura del informe tiene un encabezado del informe, tiene un encabezado de página y tiene un encabezado de pie de página. Si yo me posiciono acá, por ejemplo, yo le puedo cambiar el color del fondo, ¿sí? Me cambia, al igual que le puedo cambiar el tamaño de la fuente. Lo mismo que hice acá con este campo, lo puedo hacer con la etiqueta. Le puedo cambiar el tamaño, por ejemplo, hacerlo un poquito más grande. Le puedo hacer en negrita, no sé dónde está la negrita. El espesor de la fuente, pero no. Bueno, ahora no voy a encontrar dónde está la negrita. Bueno, esto les dejo a ustedes para que configuren a su gusto. Si quiero subrayado, por ejemplo. Bueno, después esto ya queda para ustedes, para hacer el diseño, para ir moviendo. Vamos a suponer que me quedó desfasado y la verdad que esto no queda muy lindo así. Si yo voy a vista preliminar, apellido queda un poquito más abajo que nombre, DNI. Entonces, hay una manera como para seleccionando todas las etiquetas y en cualquier parte de la selección le doy botón derecho. Ahí me permite alinear, por ejemplo, si yo quiero alinear todo arriba o todo abajo. También puedo alinear si por ejemplo, acá tengo alguna de las etiquetas un poquito más ancho, así por ejemplo, con respecto al resto, también seleccionando las diferentes etiquetas, le doy botón derecho, le doy alinear. Acá en este caso le voy a hacer no al más alto, sino al más corto. Me ajusta al tamaño más corto que encuentra de cualquiera de las etiquetas. O al más alto, dependiendo de lo que yo elija. Bueno, esto, fíjense que acá esto tengo que moverlo, por ejemplo, el DNI tengo que moverlo porque no salía bien. Fecha, tengo que moverlo y agrandarlo un poquito porque no se veía bien. La fecha sale cortada. Entonces acá lo que tendría que hacer es agrandarle nada más un poquito. Esto lo corro. Esto por ahí lo puedo agrandar. Esto ya tiene que ver con diseño, ¿no? Acá le agrando.
Bien. Esto estamos en vista preliminar. Fíjense que me falta todavía ajustar un poquitito más el tamaño de la fecha. Y ahí está. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Acá les ordenó por localidad y a su vez por apellido y luego por nombre. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, si queremos vincular que desde un formulario llame a un informe? Eso también se puede hacer. ¿Pregunta hasta acá? Antes de avanzar. Bueno. Bien. Si quisiéramos, vamos a suponer que acá, nosotros teníamos acá un formulario, a ver cuál de todos los formularios son. A esto es lo que le mostré cómo crear un formulario y agregarle. Bueno. Vamos a suponer que desde este formulario queremos llamar a un informe, para lo cual vamos a tener que venir a Vista Diseño. ¿Cómo llamamos desde este formulario a ese informe? Tendríamos que agregar, no sé qué le está pasando a mi previsualización. Acá. Vamos a suponer que queremos llamarlo desde este formulario, tendríamos que utilizar, hay una opción que es el botón, es este. Y acá tienen operaciones con informes. Entonces, vamos a crear un botoncito que sea para abrir y uno que sea para imprimir. Entonces, vamos a elegir abrir informe y voy a elegir este, que es el que creé recién. Acá me da la posibilidad de elegir si yo quiero en el botón mostrar la palabra abrir informe o si quiero mostrar este, por ejemplo. Fíjense que acá aparece la lupita, aparece esta o aparece esta. Yo voy a elegir esta. Y si nosotros, a ver, voy a cerrar un ratito este para que ustedes vean que ya no lo tengo abierto y que desde acá, este también voy a cerrar, que cuando me voy a la vista de formulario, miren que acá hay algo que, no sé por qué no es como que hay algo que, vamos a checar un poquito esto. Voy a sacar esto directamente. Bueno. Ahí le vamos a guardar. Si yo le hago clic acá, me abre directamente el formulario. ¿Sí? Ahora, también puedo agregar
un botón como para mandar directamente a imprimir. Utilizo este control, operaciones con informes, y en lugar de hacer vista previa, de elegir vista previa, elijo imprimir informe. Elijo el informe que quiero, y acá también me da la posibilidad de elegir, voy a elegir esta, y le doy finalizar. Como les decía, este botoncito me quedó desfasado con respecto al de la vista previa, entonces selecciono los dos botones, le doy alinear y le digo alinear arriba. Ahora, si yo quiero que a su vez estos dos estén alineados, puedo seleccionar así y le digo alinear a la izquierda, por ejemplo. También puedo seleccionar estos dos, a ver, este no, estos dos, y que me lo alinee a la izquierda. Ahora selecciono estos dos y le digo que me alinee hacia arriba. Toda la parte que es diseño lleva tiempo para que quede prolijo. ¿Sí? Entonces, si yo le doy acá a imprimir, ahí ya me manda, yo no tengo impresora acá conectada. ¿Sí? Tengo esto nada más. Que incluso lo puedo mandar, lo puedo imprimir a un PDF si quiero. Le doy a aceptar, me va a abrir por ejemplo, en el escritorio. Puedo grabar en el escritorio el PDF. Le pongo cualquier nombre. Y me va a crear el PDF. ¿Sí? Y ahí me muestra el PDF. En realidad, si yo me voy al escritorio, me tendría. Ahí dejé de compartir, ustedes que ven. Se ve negro, profe. Les quería compartir el escritorio para que vean que grabé ahí. ¿Dónde grabé? Así. Bueno. Ahí fíjense que está. Si yo abro este, no sé qué pasó. Le voy a dar a abrir con Adobe Reader, porque lo imprimí en PDF, ¿no? Está media lenta, ¿no? Ahí fíjense que les aparece el informe. Y esto es lo que utilizan mucho las empresas, ¿no? Yo veo todo en blanco, profe. No sé si hay alguien más. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir en todo caso. Ahí se ven. Sí, profe. Acá yo les decía que tenía el informe en Access en el escritorio y después cuando lo abrí, me abrió en PDF acá, fíjense. ¿Ahora se ve? Sí, profe. Acá yo no estoy en Access, estoy en el Aproba Reader, Adobe Reader. ¿Se entiende? Y estos son los informes que utilizan todas las empresas, los institutos, todos los que manejen un sistema de información. ¿Sí? Entonces, a eso debe apuntar nuestra base de datos. Cuando diseñamos base de datos, nuestra base de datos deben brindar información. Acá yo ya tengo una primera información que son todos los alumnos que viven en Goya y que viven en Resistencia, por ejemplo. Ahora, si yo quisiera saber la cantidad de alumnos que viven en Goya y la cantidad que viven en Resistencia, y acá es muy fácil saber porque son poquitos, pero en verdad, si tuviéramos que listar, si tuviéramos que hacer esto mismo para los no sé cuántos alumnos hay en el instituto, van a ser hojas y hojas de alumnos, ¿no es cierto?, de este listado. Entonces, para eso, no es que vamos a estar contando de a uno, para eso hay una función que les cuenta la cantidad y eso les voy a mostrar cómo se hace. Yo voy avanzando, ustedes me paran si es que hay algo que no se entiende.
Hasta acá, preguntas. Porque esto va a entrar, o sea, yo espero que en el parcial, en esa evaluación, ustedes armen un formulario con estos botones, así. Hay algo que me quedó mal acá. Ahí está. Alguien me está pidiendo. Oh, deje de compartir, ¿eh? Sí, profe. Ahí se ve. Sí, profe. ¿Se ve? Sí, ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, lo que les decía para el examen presencial que vamos a tener el 15 de octubre, espero que ustedes me presenten una base de datos en Access, que lo van a diseñar ahí en esa... Profe, pero la semana del 15 no es que son las mesas. Ah, las mesas, tenés razón. Pregunto. No pregunto nada. ¿Miércoles ustedes están complicados? ¿Están con clase? ¿De la semana que viene? ¿O miércoles de la siguiente? En lugar de hacer el viernes 15, por ahí hacemos el miércoles 13. O el miércoles de la semana que viene. Ay, esperen que se me está por apagar la vacuna. ¿No tienen clases los días miércoles? historia, creo que El tenemos los miércoles tenemos miércoles, profesora. historia, el miércoles tenemos, ese miércoles 13 tenemos práctica y el 20 tenemos historia. Ah, y aparte es presencial la semana que viene, ahora estoy recordando eso. Uf, ya nos vamos a fin de octubre, miércoles 15 a 20. 8 y 7, 15. 15 y 7, 22. Ay, bueno. Profe, ¿y si nos manda como trabajo práctico? Sí, eso es lo que estoy pensando. Trabajo práctico y por ahí les pido que hagan en grupo más. Bueno, lo voy a hacer en grupo entonces. Le voy a mandar trabajo práctico para con fecha máxima el 15 en forma virtual. Pero igual después le voy a tomar una presencial. ¿Sí? No de este contenido, sino de MySQL. ¿Estamos? ¿Les parece? Sí, profe. Igual para el Sí, 15 profe. para el 15 de octubre voy a habilitar la actividad para que ustedes suban, así como estaban en grupos. Bueno, veo para el final en una de esas, pero veo si... Bueno, listo, ya está, 15 de octubre. Seguimos. Continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Pregunta hasta acá de algo de lo que hayamos visto en estas clases. ¿Se entiende todo? ¿No se entiende? Yo les quería mostrar cómo vieron que en el PDF no nos aparecía la cantidad de alumnos. Entonces, ¿cómo se puede en este listado? Profe, disculpen. ¿Sí? En la clase presencial hay que armar una base de datos desde cero. Si se llega a tomar así presencial. Sí. Me gustaría que armen todos los pasos, por lo menos un formulario, las tablas, las relaciones, sí. Ok, gracias. Pero ya veo que no vamos a poder hacer presencial porque se nos está complicando con las fechas. Nosotros tenemos asignado el día viernes. El viernes que viene, feriado. El otro viernes creo que tienen examen. Y si no, ya nos vamos el 21. Profesor,
¿Cómo? Profe, ¿y hay alguna, es necesario que este que se va a hacer sea grupal o puede ser individual también? Y también podría ser individual, sí. Bueno, profe, gracias. No, yo estoy pensando en cómo evaluarlo. O sea, la evaluación es más allá de que permite promocionar la materia. La evaluación para el docente es justamente ver si estos contenidos que estuvimos viendo se entendieron, si pudieron ser aplicados, ¿no es cierto? Más allá de una nota, más allá que es una... Por eso es que me interesaba por ahí hacerlo presencial. Bueno, se nos está complicando. La semana que viene todo segundo año va... Ah, no, la semana que viene es primer año, ¿eh? Presencial es primer año. Profe, nosotros también, hay algunos compañeros que tenemos materia de tercero y este miércoles tenemos portugués. Este miércoles tienen portugués. Sí. Todo el miércoles, digamos. Sí. Claro. Por lo menos este miércoles. Claro, está bien. No tuvimos ningún encuentro presencial con la profesora. Bueno. Sí, la semana que viene está complicado. Y la siguiente semana son las mesas de examen. Bueno, va a tener que ser virtual nomás el examen, la evaluación. Veo cómo armo la evaluación para asegurarme nomás que se entendió estos contenidos. Bueno, ¿continúo? ¿Alguna duda con respecto al examen? Lo voy a hacer virtual nada más. Y les voy a pedir esto. Voy a ver si lo hago en forma grupal o individual, así como planteó la compañera. Pero van a tener que presentar una base de datos con un caso que yo les dé y ustedes tienen que armar todo. Es decir, de esta base de datos tiene que salir información. Cuando yo digo información me refiero a un informe, a un reporte donde se pueda ver esa información. Y para llegar a ese... Profe. Sí, Rocío. En mi caso yo le planteé si yo podía ser individual, no si todos podíamos ser individuales. Si yo podía ser individual, por eso le planteaba, porque no es, digamos, que yo estoy diciéndole para todos hacer individual, sino en mi caso, por un tema particular, digamos, si yo puedo hacerlo individual, para que no se presta confusión, digamos. Tú te entendí para hacerlo todo individual. No, si yo había la posibilidad, obviamente que mis compañeros eligen si ellos lo quieren hacer con grupo, pero si yo lo podía hacer individual. Sí, también se puede hacer individual. O sea, si un trabajo práctico es grupal, o sea, si el docente plantea como un trabajo práctico grupal, se entiende que es, por lo menos así yo lo escribo, hasta 4 grupos, hasta 4 integrantes, perdón, por grupo. Claro, sí. Con lo cual puede ser 1, 2, 3 o 4. Bueno, sabemos que si es uno... Perfecto. Sabemos que si una sola persona no es grupo, pero bueno, ya está la posibilidad de hacerlo de a 1, de a 2, de a 3 o de a 4. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. No, yo te entendí mal, te entendí si hacerlo individual, o sea, todos presenten. No, por eso le aclaré, profe, porque para que no se malinterprete nomás de que como que quería que todos lo hagamos individual, o sea, no. Bueno, ahora entendí. Bien, sí, lo pueden hacer individual. Si es que solicito grupal, obviamente se puede hacer individual también. ¿Alguna pregunta de cómo generar una consulta, de cómo crear una tabla, cómo relacionar las tablas? ¿Alguna consulta sobre normalización? Porque ahí también voy a evaluar de que yo les voy a presentar el caso. Es decir, yo no les voy a dar las tablas armadas, es decir, yo no les voy a dar las tablas con todos los campos. Yo les voy a presentar el caso. Entonces ustedes tendrían que, en base a la información que se necesita, ustedes van a tener que armar las tablas. No sé si me explico. Porque acá, por ejemplo, estuvimos viendo
yo fui armando las tablas porque queríamos saber la cantidad de inscriptos por materia, por ejemplo. Entonces, ese sería el caso. Queremos saber cuántos alumnos se inscribieron a una carrera o a una materia. Les voy a plantear así y ustedes en base a esto van a tener que pensar, por eso es que van a tener tiempo, 2 semanas creo, de aquí al 15 de octubre van a tener tiempo como para reunirse en grupo, analizar el caso y ver qué tablas van a tener que armar y dentro de cada tabla qué atributos van a ir en la tabla. Y esas tablas tienen que estar normalizadas. ¿Qué quiero decir con que estén normalizadas? Significa que tienen que cumplir con esas 3 formas normales que vimos, las 3 reglas. La primera forma normal, ¿se acuerdan que hablamos de la atomización de los atributos? La segunda forma normal tiene que ver con la dependencia funcional. La tercera con eliminar transitividad en los atributos. Es decir, debe cumplir con esas 3 reglas. Eso también voy a evaluar de que estén normalizadas las tablas y luego que presenten formularios, consultas y informes. Bueno, ¿alguna duda? Profe, entonces la podemos repasar a lo que estuvo explicando. Sí, hago otro informe. ¿Esta parte, decís? Sí, para Bueno, más que nada y refrescar un poco la... Perfecto. Bueno, entonces... Profe, por eso yo le había pedido si usted nos podía dar tipo un modelo de examen o unas preguntas más o menos para saber cómo va a ser. O sea, por ahí se puede subir en el aula como para... Claro, por eso ahora le estoy aclarando. Igual le escribo si quieren. O sea, no es que si quieren, le tengo que escribir en el aula. O sea, ustedes piden un modelo de examen. En realidad lo que pretendo es esto, que ustedes armen y presenten así como está acá, como lo que vimos ahora. Esto, donde cuando ustedes me envíen el trabajo, que me van a mandar la base de datos, yo tengo que ver las tablas, tengo que ver las consultas, tengo que ver formularios y tengo que ver informes. ¿Me explico? Tengo que venir acá, entrar acá y mirar cómo están armadas las relaciones. Profe, eso otra cosa, ese trabajo que habíamos mandado no nos llegó a corregir. O sea, no sabemos si está bien o si está mal. Bueno, les voy a hacer la devolución entonces. Y bueno, con respecto a la normalización, ¿cómo están con ese tema? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren que repasemos? Por ahí virtualmente la semana que viene podemos hacer un repaso si quieren. Otro día que no sea viernes, porque viene feriado. Puedo poner ahí en el aula, no sé, o ustedes me dirán qué día pueden y si quieren hacemos un repaso de todo lo que es normalización, por ejemplo. ¿Qué decía Mario? No sé, no escuché, disculpa. ¿O alguien habló? Sí, por favor, sí, profesora, soy Mario. Para refrescar un poco, así entonces... Bueno, bien, ahora voy a mostrar cómo hacer el informe y si quieren, si les parece, un día de la semana que viene, por ahí puede ser, bueno, el miércoles si les parece, o no sé, díganme ustedes, el día que les parezca mejor, y hacemos un repaso de todo lo que es normalización. Porque eso es importante para el miércoles es el único día que tenemos virtual. Me parece que los otros días no tenemos nada. Ah, bueno. Entonces, el miércoles es el único día que tienen virtual. Podemos hacer el martes, si les parece, repasar normalización. Si les parece, bueno, háblenlo entre ustedes, me avisaba Virginia, si pueden el martes. Porque yo jueves tengo clase presencial en otro instituto. El jueves a mí se me hace imposible. Y el viernes, como es feriado, no quiero ocuparlo, o sea no vamos a dar clase, un feriado. Bueno, entonces, vamos a repasar de nuevo
cómo crear un informe, cómo crear un informe. Esto voy a cerrar. Esto voy a cerrar. Y voy a mirar una cosita primero. Quiero mirar algo antes, a ver si tengo otra consulta. Voy a armar un informe en base a esta consulta que tengo acá, para lo cual venimos acá, asistente para informes. ¿Sí? Como yo ya estoy parada en inscripción consulta, cuando abro esta ventana me sugiere esta consulta, ¿no es cierto? Voy eligiendo, voy moviendo acá, desde campo disponible a campo seleccionado, los distintos atributos o campos que quiero. Nombre de la carrera y fecha de inscripción. Acá me muestra la posibilidad de cómo deseo ver los datos, si puedo hacer por inscripción o por carrera. A mí me gustaría ver por nombre de carrera. Y a su vez, ahí nomás, deseo agregar algún nivel de agrupamiento, en este caso no me interesaría. Si no, yo puedo hacer agrupamiento, por ejemplo, por nombre de localidad si quisiera, pero no tiene mucho sentido. Yo quisiera saber los inscriptos por carrera. Entonces le dejo así y acá puedo dar el orden de los datos. Le doy siguiente. Recuerden que esto nada más que tiene que ver con el tema de la visualización en pantalla o en la hoja. Yo generalmente siempre elijo el primero. Ustedes pues jueguen un poquito con esto, con estas tres opciones, que es solamente diseño esto. Y le doy siguiente. A este informe le voy a llamar inscriptos por carrera. Y ahí le doy finalizar. Obviamente que acá me va a crear ese informe inscripto por carrera. Acá ya me creó el informe. Y me muestra acá. ¿Se ve? Por defecto me muestra la vista de impresión. Como les decía, acá ustedes configuran como a ustedes más les guste. Y también pueden venir a vista diseño. Ay, perdón, ya estoy en vista diseño. Puedo, la fecha, todo esto después tienen que ir corrigiendo porque generalmente ajusta los campos. Ay, perdón. ¿Sí? Y acá si vamos a vista preliminar, ahí ya se ve, pero no se ve el otro atributo. Entonces, lo que tendría que hacer es ir moviendo, por ejemplo, y acá le doy DNI. Entonces, a ver ahora, vista preliminar, ahí sí, ahí me aparece el nombre de la carrera informática, ¿sí? Pero hay algo que no me gusta acá, porque no se diferencia mucho. Al moverlo me quedó... para poder diferenciar un poquito, tendría que ponerlo un poquito más así. Y esto tienen que resaltar, cambiarle el color, porque por ahí, como vimos recién, quedó todo muy amontonado. Entonces esto ya queda en ustedes. Pero igual repasamos cómo le voy agrandando acá. En hoja de propiedades se le da todo el formato a los diferentes campos, a los diferentes objetos, etiquetas. Por ejemplo, si quiero ponerle fondo, el color de fondo, vengo acá y le voy a dar un celestito, por ejemplo, ¿sí? Si quiero cambiarle la letra, vengo acá y le cambio, no sé, un Arial Black, por
ejemplo. Y así van mirando cómo va quedando el informe. ¿Sí? Acá veo que no entra todo, entonces tendría que agrandar esta etiqueta porque, a ver, voy a cerrar un ratito este. Esto se agranda así, se baja un poquito, selecciona y le agrandan acá. Y bueno, si yo le quiero dar color, por ejemplo, a todo este fondo, tendría que venir acá, color del fondo, y le doy todo el color celestito, por ejemplo. Bueno, no el mismo celeste, pero bueno, ustedes eligen después. No me acuerdo cuál celeste elegí, este creo que era. Ahora, si yo quiero ver la cantidad, yo les decía que podemos ver también eso. Si yo quiero ver la cantidad de inscriptos por carrera, acá yo sé que son 2 y en lengua hay 1, pero porque son poquitos. Si tuviéramos 1000 alumnos, y bueno, se nos va a dificultar, tendríamos que contar a mano. Para lo cual usamos entonces acá, yo tendría que poner acá en esta parte, en este encabezado, tendría que poner un campo, agrego acá un campo, y acá le voy a poner, por ejemplo, cantidad de inscriptos. Y acá en el campo, fíjense, ustedes hacen clic acá en el campo, perdón, hacen clic, y acá en hoja de propiedades, en estos 3 puntitos donde dice origen del control, tendríamos que poner, a ver si... A ver si me toma count, si me toma acá, porque por ahí no me toma. A ver si tengo la función acá de sumar o de contar. Funciones. Acá fíjense que tienen para sumar cuenta. Voy a borrar esto. Voy a hacer. Tienen funciones, cuenta. Y acá tendría que poner cuenta de. A ver, espera un ratito. Tendría que poner cuenta de. Sí. Tendría que poner qué es lo que quiero contar. Yo quisiera contar, por ejemplo, apellido. ¿Apellido se llama? Sí. El origen del control se llama apellido. Entonces vengo acá, me voy a traer los 3 puntitos y yo quiero contar apellidos, por ejemplo. En lugar de poner expresión, pongo... Y ahí grabando por las dudas. Y ahí me cuenta, fíjense que ahí me contó 2 y acá me contó 1. Si yo agregara, acuérdense que yo este informe lo armé en base a una consulta. Que la consulta era inscripción, ¿sí? La consulta era esta, inscripción consulta. Si yo agregara acá un DNI, por ejemplo, 5555, y le pongo Pérez Ana, acá, en realidad acá yo tendría que poner el código de carrera, le voy a poner 4. Ahí ya me trae por defecto lengua, fecha de inscripción 01032021. ¿Sí?
¿Por qué no me puso no sé por qué me dejó en cero el DNI. Bueno, lo que quiero mostrarles es que si yo vengo acá a consultar esto, ahí ya me agregó a Pérez Ana y ya me contó todos automáticamente. Lo que yo vaya agregando, tanto en las tablas como en las consultas, y yo agrego otro. Si yo agrego otro alumno, vamos a agregar un alumno acá. Acá es lo que tengo que agregar, en realidad. Voy a agregar otro. Ah, está bien. No puedo cambiar porque hay registro relacionado. Voy a agregar otro alumno acá, 555, Gómez. Ay, no sé dónde tengo el acento acá. Bueno, le escribo sin acento. Gómez, Luis, por ejemplo, o Luisa. Fecha de nacimiento, bueno, no le voy a poner. Y yo le voy a poner 3400. Bueno, todos los otros datos no me importa todavía. Y a su vez, quiero ponerle inscripción acá. Si yo le pongo 555, ¿qué le pusimos? 5555. ¿Sí? Y en código de carrera le voy a poner 2, por ejemplo. Fíjense que yo lo que cargue acá, esperen que me equivoqué. Ahí yo cargué en la tabla de inscripción, ¿sí? Cargué en la tabla de inscripción, cargué en la tabla de alumnos, en inscripción consultas. Si yo cierro esto, fíjense que voy a cerrar mi informe. Yo cargué en tabla de alumnos y cargué en tabla de inscripción. En esta consulta también me tendría que actualizar. Ahí me actualizó 555. Fíjense que yo cargué solamente en 2 tablas, la de alumno y la de inscripción. Y esto que está cargado en la consulta de inscripción automáticamente me sale, me muestra en el informe. ¿Se entiende? Ya me contó 3 acá. ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿Hola? profe. Bien. Si quieren, yo les subo también esta base de datos para que ustedes tengan de modelo, de ejemplo, de cómo están hechas las relaciones, cómo están creadas las tablas, para que ustedes tengan un modelo. Bueno, entonces, Virginia, estamos en contacto para ver qué día, si podemos el martes hacer la clase virtual de repaso de normalización. Profe, sí, igual el miércoles estaba viendo porque el miércoles tenemos historia, pero hasta las 7 nomás, así que después de las Bueno, entonces el miércoles a las 21 nos conectamos, ¿les parece? Y repasamos normalización y alguna otra consulta que ustedes quieran con respecto a Access. Bueno, chicos, yo los tengo que dejar porque tengo clase en el otro instituto virtual y me están esperando. 9:30 era, yo me retrasé con ustedes, me estoy retrasando con ellos también. Bueno, Bueno, profe, profe, gracias. me confirma nomás la hora, después de las 7:30 ya estamos, así que cuando usted me diga. Sí, bueno, dale. En principio a las 9, pero si puedo antes te aviso. Bueno, Pero a las profe. 9 quedamos. Gracias, chicos. Chao, hasta luego, profe. Hasta luego. Luego. Chao, profe.